Bueno, seguimos con las variables aleatorias. Entonces, lo que no vimos fue un vínculo con los borelianos. Entonces, vamos a ver cómo se relacionan las variables aleatorias y los borelianos. En la definición de variable aleatoria, le pedimos a una variable, dado un espacio de probabilidad, dado una variable aleatoria, x de omega en R, lo que nosotros pedimos para llamarla a esta x variable aleatoria es que la preimagen de los intervalos de la forma menos infinito b, o sea, las semirrectas, esté en f. Esta proposición generaliza ese pedido que le hacemos. O sea, sabemos que por ser una variable aleatoria, la preimagen de las semirrectas va a estar en la sigma álgebra. Ahora, lo que vamos a probar es que, sabiendo solamente que las preimágenes de las semirrectas están en la sigma álgebra, resulta que las preimágenes de todos los borelianos estarán en la sigma álgebra. Bueno, vamos a ver la demostración de esto. La demostración es un típico caso de demostración, típico, esto es bastante frecuente en el área, explota la minimalidad de la sigma álgebra generada por un conjunto de eventos. Entonces lo que hay que hacer es elegir bien qué colección de eventos es la que nos va a interesar. Entonces, sea G, esta G cursiva caligráfica, digamos, el conjunto de borelianos en R, tal es que la preimagen por X pertenece a F. Entonces la demostración, esta es una colección de eventos, es una colección de eventos de teniendo reales. Vamos a querer probar dos cosas con respecto a esta colección de eventos. La primera es que es una sigma álgebra en R. Lo que necesitamos probar para que una colección de conjuntos sea una sigma álgebra en R. Sea una sigma álgebra, digamos. Tenemos que probar que primero todo el omega está contenido en esta colección. Pero, perdón, que todo el omega pertenece a esta colección. Pero en este caso todo el omega es R. Entonces lo primero que tenemos que probar es que R pertenece a G. Algún conjunto pertenece a G si solo si la preimagen de R pertenece a F. Pero la preimagen de R es, por supuesto, todo el omega. Luego, los reales pertenecen a G y ya lo hemos probado. La segunda condición que queremos ver es que la colección se porta bien con los complementos. O sea que si un conjunto está en G, pertenece a G, entonces su complemento también. Pero esto es consecuencia, esto es cierto, y voy a dejar los detalles como para la tarea y para que lo piensen, pero es consecuencia de esta identidad que es muy linda porque las preimágenes tienen propiedades lindas. Digamos, la preimagen del complemento es el complemento de la preimagen del evento. Entonces, tienen que probar o convencerse de esta igualdad primero y después ver cómo eso se aplica a probar que si D está en G, entonces el complemento también lo está. Más en detalle vamos a hacer la prueba de la tercera propiedad, que es probar que si una colección de conjuntos está en G, una colección numerable de conjuntos está en G, entonces su unión también está en G. Entonces, sean B sub I una colección de eventos en G, queremos probar que la unión numerable también está. ¿Qué quiere decir que un conjunto esté en G? Quiere decir que la preimagen por X pertenece a F para todo I natural. ¿Y qué tenemos que hacer para probar que la unión pertenecerá a G? Bueno, tenemos que probar que la preimagen de la unión está en F. Entonces vamos paso a paso. ¿Cómo se relaciona la preimagen de una unión con la unión de las preimágenes? Bueno, vale esta propiedad que está acá. La preimagen, como les decía antes, tiene buenas propiedades. La unión de preimágenes es lo mismo que la preimagen de la unión. De vuelta hay que pensar, para probar esta igualdad, como la igualdad anterior,
hay que probar la doble contención, ¿no? Uno toma a alguien de acá y se fija que pertenece a este conjunto, y después elige un conjunto, un elemento del conjunto de la derecha, y prueba que está en el conjunto de la izquierda. Convénzanse de esto, y a partir de eso seguimos. ¿Cómo seguimos? Seguimos del siguiente modo. Usamos que como cada x a la menos 1 está en la sigma álgebra F y F cerrado bajo uniones numerables, este conjunto de la izquierda pertenece a F, por ser F una sigma álgebra. Pero este conjunto de la izquierda es exactamente igual a este conjunto de la derecha. Eso quiere decir que al estar este conjunto en F, lo que es equivalente a decir que la unión de los B sub I está en G, es casi un trabalengua. Y por lo tanto probamos que F es una, perdón, que G es una sigma álgebra. Ahora tenemos que probar la segunda propiedad, que es que los borelianos de R son iguales a G. Y acá es donde se usa la minimalidad. Por definición de variable aleatoria, la colección de semirrectas cerradas a la derecha está contenida en G. Simplemente por la definición de la variable aleatoria. X es una variable aleatoria si las preimágenes de estos conjuntos están en X. Entonces, tenemos este conjunto I caligráfico contenido en G. Por lo tanto, la sigma, y como G es una sigma álgebra, la sigma álgebra generada por I, que es la menor sigma álgebra que contiene I, también estará contenida en G. Eso es por la minimalidad. Pero la sigma álgebra generada por las semirrectas lo vimos antes, son los booleanos, con lo cual acabamos de probar este resultado. Ahora vamos a otro resultado que nos dice algo bastante relevante, que es que la función le damos el resultado y después la interpretamos. La función de distribución acumulada caracteriza a la variable aleatoria, en el sentido que si tenemos dos variables aleatorias, x e y, con la misma función de distribución, entonces la probabilidad de que x esté en A es la misma que la probabilidad de que y esté en A para cualquier A booleano de la recta. O sea, para cualquier intervalo, unión de intervalos, semirrectas cerradas, abiertas. Este es un resultado que lo vamos a dejar sin demostración. Verán demostraciones de familias que caracterizan una distribución en análisis real. Entonces acá solamente sería repetirles lo que van a ver con detalle más adelante. Y si no, ya como les dije en el primer encuentro, después de prueba hay una materia que se llama probabilidad avanzada, que a quien le interese mucho, la materia cubre todos los detalles. Esto rápidamente, en un par de semanas, van a ver todos los detalles, que sería como mirar prueba de vuelta sabiendo análisis real. ¿Cómo debe interpretarse la proposición 3.2? O sea, ¿en qué sentido la entendemos que la función de distribución caracteriza a la variable aleatoria? Miremos un par de experimentos sencillos ojalá sirva para ejemplificar. El primer experimento consiste en tirar 5 veces un dado de manera sucesiva y vamos a registrar en la variable aleatoria X la cantidad de resultados pares obtenidos. El experimento 2 consiste en tirar una moneda 5 veces de manera consecutiva. Y ahora lo que vamos a contar es la cantidad de caras que obtenemos en los 5 tiros. Los espacios muestrales asociados a ambos experimentos están dados por del dado, es registrar en un vector de longitud 5 los resultados de cada experimento de manera que a su vez el resultado del i-décimo dado va a ser un número entre 1 y 6. El omega 2 son 5 uplas
donde ahora cada coordenada representa una cara o una seca y es el resultado también del 10º tiro. Omega 1 no es igual que omega 2 y las variables aleatorias x e y no son iguales. Sin embargo, las funciones de distribución acumuladas de ambas variables aleatorias son iguales. Y las probabilidades de que X pertenezca a un cierto boreliano, la probabilidad de que X pertenezca a un boreliano A, es exactamente igual a la probabilidad de que Y pertenezca al mismo boreliano. En ese sentido, la función de distribución caracteriza. Vamos a volver a esto de que las funciones de distribución caracterizan, pero metámonos ahora con tipos de variables aleatorias. El primer tipo de variable aleatoria que va a ser de mucho interés para nosotros son las variables aleatorias discretas. Entonces, diremos que una variable aleatoria es discreta cuando existe un conjunto A contenido en R, finito o numerable, de forma tal que la probabilidad de que X pertenezca a A sea 1. O sea que ese conjunto A concentra a todos los valores que toman a X. Por supuesto, este conjunto A no está unívocamente determinado. Le podríamos agregar puntos o valores A en R, de modo que la probabilidad de X igual a sea 0, no cambiaría nada esto, agrandaríamos a la a un A' que incluyera este A pequeña, y de todos modos tendría probabilidad 1 y no habría unicidad. Entonces, para una variable aleatoria discreta es relevante conocer, caracterizar, ponerle un nombre al menor conjunto A para el cual se verifica esta propiedad 2 de más arriba. Propiedad 2, acá debería decir un 2 entre paréntesis. No te voy a corregir. Esto nos lleva a definir el rango de una variable aleatoria discreta. El rango, que vamos a anotar como R sub X, de una variable aleatoria discreta, está dado por el conjunto de puntos para los cuales la preimagen tiene probabilidad diferente de 0. Entonces vamos a meter en esta bolsa que se llama rango todos los valores reales, tales que la probabilidad de que X sea igual a K sub I es distinto de 0. Y este subíndice, que por supuesto no es necesario, está puesto como para enfatizar que este conjunto es numerable, porque estamos hablando de una variable aleatoria discreta. Es a lo sumo numerable, perdón, podría ser finito. Entonces, vemos que estas probabilidades puntuales, la probabilidad de que X tome un valor puntual, se vuelve relevante. Y tiene sentido darle un nombre a estas probabilidades. Entonces, dada una variable aleatoria discreta X, definimos la función de probabilidad puntual asociada a X mediante la fórmula siguiente. La P sub X, este mouse se me revela, la P sub X es la función de probabilidad puntual, toma valores en el rango y devuelve resultados en el 0, 1. La P sub X de K sub I es la probabilidad de que X sea igual que K sub I, que como vimos en el video anterior, es la diferencia entre la función de distribución acumulada de X en K sub I y el límite por izquierda de la F sub X. Y vamos a graficar, calcular, explicitar, porque el cálculo no es de ninguna relevancia, pero explicitar quién es esta función de probabilidad puntual. Entonces, en el ejemplo de tirar una moneda 2 veces sucesivamente, y hemos dicho que X era la cantidad de caras obtenidas, presentamos ese ejemplo, lo que ahora podemos decir es que X es discreta. ¿Por qué es discreta? Porque su imagen se concentra en un conjunto numerable. Se concentra en el 0, 1 y 2. Porque la probabilidad de que X pertenezca a este conjunto es exactamente 1. ¿Y cuáles son las probabilidades puntuales? Las que habíamos calculado antes, solo que ahora las escribimos como P sub X de 0. No sé si ven, voy a enfatizar un poco en la notación, porque en prueba todo se llama P.
Entonces, en la caligrafía, en la escritura, acá la P se diferencia como esta probabilidad es la mayúscula, es la probabilidad del espacio muestral, del espacio omega FP, es esa P, y esta que es la probabilidad, la función de probabilidad puntual, es una P minúscula, que tiene su índice X. Esto es escrito a mano, y miremos atrás cómo es la diferencia, es más clara en lo impreso, digamos. Esta es la probabilidad del espacio de probabilidad puntual, y esta P minúscula es la función de probabilidad puntual. Es una, sí, P minúscula subíndice X. Tienen diferente rango, claramente, ¿no? La probabilidad puede ser evaluada en eventos de omega, y la función de probabilidad puntual puede ser evaluada en números reales. Entonces la función de probabilidad puntual solamente tiene sentido definir los tres valores del rango, 0, 1 y 2. Vale, en un cuarto, un medio y un cuarto. Y lo que podemos hacer, que es bastante frecuente de hacerse, es el gráfico. Por fin tenemos un gráfico para asociar a la variable aleatoria discreta. Bueno, es el segundo gráfico que tenemos, porque el que teníamos antes era la función de distribución. Acá vamos a graficar la función de probabilidad puntual solo para las variables discretas. Y este gráfico lo vamos a hacer mediante lo que se llama un diagrama de barras o un histograma. O sea, lo que tenemos que dibujar es una función que en 0, 1 y 2 toma los valores un cuarto, un medio, un cuarto. Podemos hacer una barrita vertical arriba de cada valor, o podemos hacer un histograma, se suele llamar histograma, que fíjense que son barras centradas en los valores, el 0, el 1 y el 2, en los valores que toma, y de un ancho que no es relevante para el problema, para el área. Lo que se suele hacer es tomar un ancho 1, si es posible, no siempre es posible, no siempre es posible hacer este gráfico, pero si se toma un ancho 1, el área bajo el gráfico, encerrada bajo el gráfico, termina siendo 1, el área total es 1. Diagrama de barra siempre es posible. Y el ancho, les vuelvo a enfatizar esto, el ancho de las cosas acá es nominal. O sea, inventado, auxiliar. Muy bien, veamos las propiedades de la función de probabilidad puntual y de las variables aleatorias discretas. Si X es una variable aleatoria discreta que tiene un rango K sub I, tenemos que la probabilidad de que X pertenezca al rango de X es 1, esa es casi la definición. Es una consecuencia inmediata de la definición, debería decir mejor. Que si quiero calcular la probabilidad de que X pertenezca a un boreliano, si boreliano les hace mucho ruido, piensen que el cuantificador acá es un intervalo. Que en el caso de las discretas es exactamente lo mismo. Este de boreliano es como medio presuntuoso, basta con poner un intervalo, o cualquier... Bueno, X es lo mismo que decir que X está en B intersección el rango de X, y da la suma de los valores del rango que pertenecen a B. Y la tercera propiedad es cómo obtener la función de distribución acumulada de la variable X en T, que termina siendo la suma de las probabilidades de que X sea igual a K sub I, sobre todos los casos. Entonces vamos a demostrar el lema 3.5. Como X es una variable aleatoria discreta, sabemos que existe un conjunto contenido en R, finito o numerable, tal que la probabilidad de que X esté en A es 1. Es igual a 1. Entonces, por probabilidad total, por el teorema de probabilidad total, podemos hacer esta descomposición. Bueno, recuerden que queremos probar que la probabilidad de que X esté en el rango es 1, ¿no? Entonces, a la probabilidad de que X esté en el rango la descomponemos en 2. Que está en el rango de X intersección A o está en el rango de X intersección A complemento. Como este segundo evento, el conjunto donde X pertenece al rango de X intersección A complemento, está contenido en el conjunto donde X pertenece a A complemento, y X y omega se puede descomponer como los valores de X que están en A, unido a los valores de X que están en A complemento.
y tenemos que omega tiene probabilidad 1, por probabilidad total de nuevo podemos escribir esto, es la probabilidad de que X esté en A más la probabilidad de que X esté en A complemento, entonces resulta que la probabilidad de que X esté en A complemento es 0. Lo podríamos haber sacado más directamente mirando acá. Si la probabilidad de que X esté en A es 1, la probabilidad de que su complemento, quiere decir que X está en A complemento, eso es 0. Bueno, hicimos una demostración detallada de esto, pero entonces ahora, por monotonía, como este conjunto está metido adentro de este conjunto, que tiene probabilidad 0, entonces la probabilidad de que X esté en el rango de X intersección a complemento es 0. Si reemplazamos esto, la ecuación 4 de acá nos queda que la probabilidad de que X esté en el rango es lo mismo que la probabilidad de que X esté en el rango de X intersección A. Ahora vamos a aplicar probabilidad total de nuevo, pero esta vez para la probabilidad de que X esté en A. Eso lo vamos a pensar en la partición de omega que hace el rango de X unión rango de X complemento, y nos da esta descomposición. Es la probabilidad de que X esté en el rango de X intersección A, más la probabilidad de que esté en A intersección el rango de X complemento. Ahora, ¿qué quiere decir que algo esté o no esté en el rango de X? Bueno, por la definición del rango de X, si B está en el complemento del rango de X, resulta que la probabilidad de que X sea igual a B es 0, porque el rango de X está compuesto por todos aquellos valores reales para todos aquellos valores reales B para los cuales esto es positivo. Entonces, si algo está en el complemento es porque esto es 0. Entonces, como A intersección en el rango de X complemento es a lo sumo numerable por estar contenido en A, resulta que vamos a calcular esta probabilidad de acá. La probabilidad de que X esté en A intersección en el rango de X complemento es, esto vale siempre, escribimos A intersección en el rango de X complemento como una unión de los elementos que están ahí. Ahora pensemos esto, que X esté en una unión es lo mismo que considerar la unión de los eventos X igual a B con B en ese conjunto. Ahora vamos a usar esto de que el A intersección en el rango de X complemento es a lo sumo numerable. Como este conjunto es a lo sumo numerable, y acá está escrito como una unión disjunta, la probabilidad de una unión disjunta nos da la suma de las probabilidades de cada uno de sus eventos. Y acá vamos a usar que si algo está en el rango de X complemento, esto tiene probabilidad 0. O sea, usamos de esta intersección acá, en esta igualdad, el hecho de que los B's están en el complemento del rango, y en esta igualdad, el hecho de que los B's están en A, que es un conjunto a lo sumo numerable. Entonces, finalmente probamos que esta probabilidad es 0. Esta de acá. Entonces podemos volver a 6, a la ecuación 6, y ver que la probabilidad de que X esté en A, que por definición era 1, por definición de A, es también igual a la probabilidad de que X esté en A intersección el rango de X. Ahora podemos reemplazar en 5, o sea, mirar esta igualdad, que esta intersección es lo mismo que X esté en el rango de X por 5. Entonces acabamos de probar que la probabilidad de que X esté en el rango de X es 1. Y también podemos observar de acá que por complementos se deduce que la probabilidad de que X esté en el complemento del rango de X es 0, que vamos a usar en el ítem que sigue. Entonces acabamos de probar que la probabilidad de que X esté en el rango es 1. Ahora tenemos que ver cómo se escribe la probabilidad de que X esté en B para todo B, digamos, boliviano. Entonces vamos a usar de vuelta probabilidad total para hacer esta descomposición. La probabilidad de que X esté en B es la probabilidad de que X está en B intersección el rango de X, más la probabilidad de que X esté en B intersección el rango de X complemento, pero como esto por probabilidad total. Como acabamos de ver que esto es un evento de probabilidad 0 y este está contenido en un evento de probabilidad 0, resulta que
este sumando es igual a 0, y nos queda que la probabilidad de x está en B es directamente igual a la probabilidad de que x esté en B intersección en rango de x, que se puede escribir de esta manera. Estamos usando la notación de que el rango de x es numerable, entonces está compuesto por los k sub i, entonces escribimos acá la unión de los k sub i con k sub i en B, y por supuesto en el rango de x, y lo podemos, como este es un conjunto a lo sumo numerable, como en el ítem anterior, lo escribimos como la suma de las probabilidades puntuales. Finalmente, para probar la afirmación 3, esto resulta un caso particular del ítem 2, porque basta tomar al conjunto B como la semirrecta cerrada en T de menos infinito hasta T. Bueno, esto concluye la prueba del lema 3.5. Esta parte, que es que, ¿cuál es la relación entre la función de probabilidad puntual, que es la P minúscula, y la función de distribución acumulada? Le podemos expresar a la función de distribución o la función de distribución acumulada en términos de la puntual para el caso de una variable discreta, usando el ítem 3 del lema anterior, porque vale esto, ¿no? Copiado y pegado. La función de distribución acumulada en T es la probabilidad de que x sea menor o igual que T, y es sumar la P sub x sobre todos los valores que están en el rango y son menores o iguales que T. Eso es lo que nos lleva a, si una función está escrita en términos de una suma, en el caso de que x sea una variable aleatoria discreta, la función de distribución va a ser constante por intervalos y va a saltar en aquellos puntos donde la función de probabilidad puntual es distinta de 0, es decir, en los puntos del rango de x. ¿Cuánto va a saltar? Bueno, ahora vamos a contestar cuánto va a saltar la función en cada punto. Claramente, en cada punto lo que va a saltar es la función, es el valor de la probabilidad puntual de x en ese punto. Esto nos dice cómo expresar la función de distribución acumulada si uno conoce a la función de probabilidad puntual. Pero al revés, si conocemos a la función de distribución acumulada y queremos calcular la puntual, ¿podemos? Sí, podemos. Esta es la consecuencia de un resultado anterior que dice que la puntual de x en k, que se puede expresar usando la probabilidad del omega fp, la terna del espacio de probabilidad, como la probabilidad del evento x igual a k, que pertenece a la sigma álgebra, es la diferencia entre la función de distribución acumulada en k y el límite por izquierda o inferior de la f sub x. Entonces, pasamos de la función de probabilidad puntual a la función de distribución acumulada sumando términos. Los términos que sumamos son justamente los de la puntual. Y pasamos de la función de distribución acumulada a la puntual restando términos. Entonces, para poder calcular probabilidades que involucren a x, nos basta conocer o bien la función de probabilidad puntual o bien la función de distribución acumulada. Y acá viene otra cuestión notacional, nos vamos a referir a la distribución de x. Fíjense que es la distribución, no la función de distribución, no la función de probabilidad puntual. La distribución de x, tanto si hablamos de la función de probabilidad puntual, como si hablamos de la función de distribución de x. Esto es como la jerga dice la distribución, y ahí tenemos que pensar en cualquier cosa que la caracterice. Ya sea, porque también vimos el resultado, que en la proposición, me parece que 3.2, que si dos variables aleatorias discretas tienen la misma función de probabilidad puntual, o equivalentemente la misma función de distribución acumulada, diremos que x e y tienen la misma distribución. Y lo que les decía antes, si alguien nos pregunta, como les van a preguntar en los ejercicios de la práctica, de la distribución de la variable aleatoria,
X, Y, Z, la que sea, nos está pidiendo cualquier manera de identificarla. En el caso de una variable discreta, puede ser o bien la función de probabilidad puntual o bien la función de distribución acumulada. O bien, si la variable es una de las famosas que vamos a presentar en el próximo video, bastará decir el nombre y los parámetros que la caracterizan. Entonces, para terminar y antes de empezar el siguiente, les dejo esta definición que es bastante útil, que da un espacio de probabilidad, y es una definición conocida en el fondo. Dado un subconjunto de omega, definimos la función indicadora del conjunto A de la siguiente manera. La función indicadora de A en W vale 1 si W está en A y vale 0 en caso contrario. Y acá hay un par de ejercicios para aprender a manejarse con la función indicadora. Algunos, en otros contextos esta se la escribo con una letra G, creo. En prueba es bastante natural anotarla así, y es como una indicadora, o algunos autores le ponen un 1. Demuestra que idea es una variable aleatoria si solo si A está en F, y esta otra, este otro ejercicio muy sencillo que simplemente nos dice algo bastante fácil y bueno, que es que dada una familia de eventos disjuntos que contienen un conjunto A, entonces la indicadora de A es igual que la suma de las indicadoras de las intersecciones. Piensen estos dos ejercicios, pruébenlos y después seguimos.